Bendecido día para todos. Vamos a seguir trabajando. Estaba esperando a que se conectaran por completo los compañeros. Vamos a trabajar. Entonces ahora vamos a ver qué es un texto literario. Como ya hablamos de la descripción, de la narración y algunos otros textos, vamos a complementar con el texto literario, que también ya lo vimos en la parte de arriba, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos entonces que un texto literario es una forma o una producción específicamente escrita y en un momento va a ser reproducida oral a través de nuestra persona o a través de otra persona. Las características que siempre hemos mencionado o que venimos desarrollando como tal del texto es que va a ser desarrollado con un lenguaje poético, formal, estético y lúdico. En su momento hablé sobre la estética cuando dijimos que el lenguaje va a pronunciarse en prosa, en rima, va a tener versos, va a tener una métrica para poderse desarrollar. Poético según la representación que se venga a dar. Ya puede ser en un lenguaje, perdón, en versos, en prosa, o en rima. Y en lúdico cuando en su momento nosotros estemos hablando de algún verso, de alguna prosa que venga a desarrollar o en su momento a desembocar alguna situación de chiste, de cuento o de algo que llame la atención y sea gracioso al lector. Por eso es lúdico. Nosotros siempre hablamos de este aspecto lúdico porque el lenguaje pues tiende a variar según el contexto en el cual nosotros nos vayamos a encontrar. Muy bien, después de que ya tenemos nosotros como tal la forma o la estructura que tiene un texto dentro del lenguaje, pues siempre va a tener un objetivo. Y el objetivo va a ser aquel por el cual fue escrito, ya sea para entretener, para educar, para guiar, para crear reflexiones, etcétera. O sea, según la necesidad que se presente como tal. Dentro de los textos vamos a encontrar que van a haber textos reflexivos, van a haber textos contemplativos. Por ejemplo, un texto principal reflexivo es el que nosotros encontramos en relación a la Biblia. Y de él es que nosotros en su momento, ¿verdad? Hacemos reflexiones. Nosotros en los textos, por ejemplo, educativos, por ejemplo, un libro de matemáticas, un libro de idioma español, un libro de ciencias sociales, ese nos ayuda, nos favorece a nosotros para poder guiarnos y que podamos nosotros crear nuevos conocimientos. Como ya habíamos visto anteriormente, cómo nosotros desarrollamos, en este caso, la lectura, vamos a encontrar nosotros textos que vienen a facilitarnos a nosotros estas situaciones. También vamos a encontrar dentro de los mismos, pues, figuras retóricas. Esto en su momento viene a generar una parte primordial del texto porque viene a generar, ¿verdad?, la intención que tiene de poder generar esta lectura o generar este texto, generar este interés que nos muestra como tal. Luego de ello, entonces nosotros ya vamos a pasar a los tipos de texto que se puedan desarrollar. Ya nosotros vimos parte de ellos, pero vamos a volverlos a mencionar. Dentro de las características que va a tener un texto literario, va a tener una finalidad, va a tener un lenguaje, va a tener un objetivo, va a tener un contexto, es decir, el ambiente en que se va a reproducir y en su momento, pues va a tener hasta un tiempo, ¿verdad? Un presente, un pasado, un futuro, según lo vaya a presentar la lectura que nos estemos viendo. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, un texto literario en relación a una historia, pues va a tener un inicio, un desarrollo y un fin que nos va a presentar un tiempo, puede ser una época pasada, puede ser una época actual, ¿verdad? O una época futura cuando una historia en su momento puede ser ficticia. Dentro de los tipos de textos literarios, pues como ya habíamos hablado que va a tener una funcionalidad específica, tomando en cuenta nuevamente la forma estética, lúdica, que pueden presentarnos el lenguaje, pues vamos a encontrar textos narrativos, cuando hablamos de cuentos breves, de novelas, de crónicas. Por ejemplo, nosotros regularmente dentro de la narrativa siempre vamos a utilizar aquellas historias
que hemos nosotros leído desde pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, el cuento de Blancanieves, de los tres cerditos, y ya ahí nosotros vamos encontrando esa narrativa. Había una vez, ¿verdad? Y encontramos ya al narrador, los personajes, ¿verdad? Tres cerditos que eran hermanitos. Ya nos está presentando a nosotros los personajes y luego nos empieza a contar, ¿verdad? Cómo se desarrolla. Esta la vimos también anteriormente, hasta tenemos la imagen en el mismo documento, ¿verdad? Que hay, 3 casas, una de paja, una de palo y otra de ladrillo. Y ahí ya estamos nosotros contextualizando. La trama surge en su momento cuando, ¿verdad? Viene el lobo y viene a amedrentarlos. Entonces, ahí ya nosotros ubicamos, ¿verdad? Esa es la narrativa. La poesía, pues, ya es un género, más, específico. En la poesía nosotros podemos encontrar un lenguaje estético, un lenguaje más sofisticado, un lenguaje que se va a dirigir según el tema de la poesía. Si vamos a hablar nosotros, por ejemplo, de la naturaleza, va a comprender un lenguaje referido a este tema. Si nosotros habláramos, por ejemplo, en relación al amor, pues va a ser destinado el lenguaje a este tipo de situación. Regularmente siempre hemos hablado, por ejemplo, en clases anteriores mencionamos, ¿verdad?, algunos autores importantes como Rubén Darío, de Gabriela Mistral, que hacen alusión al amor y al sentimiento que pueda expresar, ¿verdad?, un ser humano hacia otro como tal. Dentro de la dramaturgia o el drama como tal, hablamos que también está integrado el teatro, el cine y la televisión, dentro del cual la televisión es el que sobresale. Nosotros siempre hemos visto, por ejemplo, hoy en día existen series. Ustedes dentro del sistema de televisión vamos a encontrar en que las series pues pueden ser relacionadas, no sé, a un misterio, a una narración, una historia de pareja, etcétera. Y ese drama como tal viene y surgen personajes, nos presentan escenas, nos presentan situaciones, nos presentan dramas, nos presentan conflictos que en su momento pues es generado, ¿verdad? Dentro de ese ambiente ficticio. Dentro del drama, entonces nosotros regularmente siempre es más visible rápido en televisión como tal. Claro está, ¿verdad? Que también es parte de inicios del teatro. Si recordamos nosotros lo que vimos anteriormente en relación al drama, pues fueron todas aquellas representaciones teatrales que los griegos hacían y los romanos, ¿verdad? De acuerdo a las aventuras épicas que tuvieron ellos en sus guerras. Entonces, las representaban ya fuera una derrota, un triunfo, ¿verdad? A eso se refiere. Y dentro del cine, pues ya sabemos que son cortometrajes específicamente destinados para el entretenimiento del ser humano como tal. Luego tenemos el ensayo. El ensayo es un género reflexivo. Acá la parte del ensayo más importante es que el ensayo es una construcción que hace el ser humano con sus pensamientos, opiniones, todo argumentado. Esa línea es la primordial. O sea, la opinión que pueda emitir o la construcción que ustedes vayan a desarrollar dentro de un ensayo tiene que ser basado sobre un argumento. Es decir, si nosotros podemos hablar de cualquier tema, podemos hablar de la naturaleza, del amor, de la amistad, del ambiente social, de la violencia y todo lo que nosotros podamos hablar, pero en su momento lo principal es que tengamos un argumento en el cual nosotros basemos nuestras opiniones, nuestros pensamientos y hagamos la construcción de este ensayo. En este vamos a detenernos bastante porque es importante que nosotros en su momento tengamos la claridad plena de cómo generar un ensayo. Un ensayo entonces consiste, dice, en el abordaje reflexivo y explicativo. Cuando nosotros hablamos de la parte reflexiva es porque nosotros estamos indicando en su momento que es un aspecto en el cual nosotros vamos a analizar y a detenernos a encontrar el interés que nosotros queremos compartir o manifestar, desde qué punto de vista, ya sea para generar ventajas, desventajas, pues promover aspectos positivos o los aspectos negativos que genere el tema que nosotros estemos abordando.
La perspectiva de explicación, pues definitivamente su nombre lo indica, ¿verdad? Es llegar al lector y darle a conocer sobre los temas de los cuales nosotros queremos expresarnos y sobre todo, ¿verdad? Basados en un argumento. Esto es lo primordial dentro del ensayo, que mis ideas, que mis pensamientos, que mis opiniones, que mis sugerencias, que las propuestas que yo emita como tal, pues tengan un argumento sólido. Si yo voy a decir en un momento determinado que la contaminación está afectando en gran manera al ambiente natural y social económico del país, yo voy a decir por qué. Yo puedo decir que dentro de la contaminación está generando un desfase con lo que es el ambiente climático y hoy en día lo podemos ver. Estamos viendo que sigue lloviendo en temporadas que antiguamente pues no se generaban, ¿verdad? Ya nos decía, por ejemplo, una de las noticias que dice que es posible que sea hasta un 24% de reducción de la producción para el próximo año agrícola. Entonces ya ahí estamos viendo ese desfase. O sea, ¿quién lo dice? No lo estoy inventando yo, ¿verdad? No nada más simplemente lo estoy yo generando, sino lo estoy hablando de acuerdo a argumentos específicos que han sido declarados como tal. A eso se refiere. Dentro de entonces, lo que es el texto literario, está integrado lo que es el ensayo y que es un ensayo literario. Acá dice claramente, un ensayo literario a veces se referido simplemente como ensayo. Es una disertación breve en prosa que analiza o reflexiona en torno a un tema libre o que pueda ser elegido. Generalmente, cuando se hacen ensayos, pues siempre se toman temas de interés, salvo el caso que el ensayo sea delegado. Entonces, en este caso, pues yo voy a decirles, ¿verdad? Miren, vamos a hacer un ensayo y el tema es la contaminación, el tema es la violencia, el tema es el aborto y ya ustedes entonces sobre esos temas van ustedes a desarrollar y a generar un ensayo. Pero siempre en los ensayos se busca que sea espontáneo, entonces por esa espontaneidad siempre se deja que el tema sea libre a elección como tal. El ensayo en sí como tal va a buscar opiniones, va a buscar argumentos, va a buscar, ya dijimos, ¿verdad? Ventajas y desventajas, posibles consecuencias, ¿verdad? Causas que generen un problema o la situación que nosotros estemos emitiendo, a eso se refiere siguiendo los lineamientos que nosotros ya conocemos. Regularmente, pues dijimos que los géneros literarios se basan en una narrativa, que pueden tener un lenguaje poético, ¿verdad? Que puede ser de un drama, según nosotros lo vayamos a elegir, ¿verdad? Del tema, o que en su momento pues sea algo educativo y en un momento determinado puede ser hasta lúdico, ¿verdad? Es decir, sobre algo que genere risa, que genere un juego, que genere algo en el ser humano como tal. Para ello, nosotros entonces vamos a emitir, dije, posee opiniones y argumentos determinados no solamente por la persona quien lo está creando y construyendo, sino por apoyos de argumentos de otras personas. Tienen que ser pues, breves, ¿verdad? Dentro de lo posible, para que la persona que lo vaya a leer no se aburra de leer 20 hojas, ¿verdad? De ensayo, sino lleguemos y emitamos el objetivo principal, dar a conocer el tema que nosotros estamos abordando. Entonces, sobre el tema es que nosotros vamos a hablar dentro de nuestro ensayo. Y aquí, pues, nos dice, ¿verdad?, cómo desarrollar un ensayo, que esto es lo primordial. Debemos de elegir un tema. El tema ya dijimos que tiene que ser de interés. Yo no les voy a decir a ustedes, miren, busquemos, eh, hagamos un ensayo, ¿verdad?, sobre el origen del idioma español y pues establezcamos, ¿verdad?, todo el proceso. Si a ustedes no les interesa eso, ¿verdad? Definitivamente, pues sí lo van a realizar, pero no va a ser con toda la información tal vez adecuada o la más idónea porque no es algo que a ustedes les llame la atención. Pero si yo les voy a decir, ustedes saben que cada quien tiene que elaborar un ensayo y el tema lo vamos a dejar a discreción, pues ya ahí, ¿verdad? Definitivamente, todo mundo elegimos según lo que a nosotros nos llame la atención. Entonces, primero, elegir el tema.
Segundo, documentarnos, porque vamos a documentarnos. Dijimos que vamos a leer todo lo que sea necesario para poder establecer, ¿verdad? Nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros pensamientos basados en un argumento específicamente. Para prepararlo, pues siempre nosotros hacemos esquemas, ¿verdad? De ideas principales, ideas secundarias, porque en este caso nosotros tenemos que determinar todas aquellas situaciones que vamos a colocar en nuestro ensayo. Ya dijimos, ¿verdad? Que no tiene que ser un ensayo largo y aburrido, sino tiene que ser breve, tiene que ser conciso, determinando ideas principales y secundarias que den a conocer lo que yo quiero que dar a conocer o lo que yo quiero expresar como tal. En la redacción aquí viene esta parte importante. Dentro de la redacción, pues nosotros ya vamos a exponer las ideas, ¿verdad? Que seleccionamos en la preparación y vamos a determinar lo más lógico posible lo que nosotros vamos a expresar. En su momento, pues tenemos que buscar algunas palabras, ¿verdad? Que se acoplen a la redacción que nosotros queremos establecer. Recuerden que nosotros ya hemos visto esta parte, ¿verdad? De la concordancia, de la lógica, de determinar tiempos, ¿verdad? Presente, pasado y futuro, números, ¿verdad? Géneros, y todo tiene que ir en relación a esta situación que estamos presentando. No puedo combinar, dije, singular con plural, no puedo combinar, dije, masculino con femenino en una misma oración, ¿verdad? Sino todo tiene que tener una concordancia establecida. Las partes del ensayo son primordiales. Para ser muy concretos, va a haber una parte introductoria, un desarrollo y un final, pero de forma específica vamos a encontrar, dice, una parte analizante o deductiva. Cuando yo ya estoy diciendo analizante, ya me está indicando a mí, ¿verdad? Que es la parte que yo voy a analizar. Es decir, sobre el tema que yo voy a exponer, yo voy a emitir un interés en el lector. Y cuando yo llamo deductivo, es que yo voy a llegar a ese punto al que yo quiero que mis compañeros, que la persona que vaya a leer el ensayo o que vaya a escuchar mi ensayo, pues entienda de qué es lo que yo estoy hablando como tal. Entonces, este prácticamente sería el tema. Luego tenemos una parte sintetizante o inductiva. A esta parte le vamos a llamar nosotros desarrollo. Y esta parte sintetizante y inductiva, pues ya vamos a presentar todo lo que compone en un momento determinado a lo que es el ensayo como tal. Aquí se adelanta un poquito, ¿verdad? La conclusión final. Todavía no llegamos, sino la parte sintetizante o inductiva es lo que a mí después de haber desarrollado, ¿verdad? El tema, pues yo voy a poder exponer como tal. Y la parte encuadrada es la estructura generalizada de todo lo que yo estoy presentando. Así que esos son los pasos primordiales que nosotros tenemos que desarrollar dentro de un ensayo. Al igual que cualquier escrito, ya sea un libro, un texto académico, un cuento, una novela, una historia, definitivamente es lo que nosotros presentamos, un inicio, un desarrollo y un final. El inicio es la parte introductoria, el desarrollo, todo lo que compete, y el final es la síntesis que nosotros vamos a desarrollar en nuestro ensayo como tal. Aquí hay un ejemplo de ensayo literario que habla acerca de la literatura y el derecho a la muerte. Este solo es un fragmento. Por lo tanto, pues no es muy claro, ya que definitivamente pues tendríamos que ahondar todo el ensayo para poderlo comprender y tener cierto conocimiento acerca del tema que nos está presentando. Pero de igual forma, solo estamos dando una pequeña directriz de cómo se presenta un fragmento de un ensayo. Entonces, en este caso, la persona admite, ¿verdad?, que dentro de la literatura o el escrito en forma generalizada establece que el ser humano pues tiende a tener acciones que vienen a favorecerle y que de acuerdo al pensamiento o a la emisión de la persona de cómo pueda tener su pensamiento, es como esta persona va a desarrollar o va a entender este escrito como tal.
Muy bien. Entonces, necesito saber, ¿tienen alguna duda acerca de las partes del ensayo y cómo se genera o qué es un ensayo, por favor? Ashley, Jacqueline. Todo bien, señor, muchas gracias. Muy bien. Y vamos a ver, nuestro último tema. Les dije la semana pasada que nuestro documento llegaba hasta donde nosotros finalizáramos como tal, que es lo que a mí me interesa. Tenemos entonces que es un género literario. El género literario es específicamente una categoría que va a determinar a los textos literarios. Nosotros ya vimos anteriormente entonces qué tipos de textos vamos a tener y por qué entonces vamos a encontrar esta parte específicamente, esta categoría. Vamos a determinarla según la estructura. Es decir, la estructura va a determinar por el contenido, va a determinar el efecto estético que persigue y esto está relacionado a lo que acabamos de observar. Cuando nosotros vamos a tener un género literario, va a ser desarrollado por la estructura por el cual está desarrollado y aparte por el tema o contenido que nosotros vayamos a abordar. Recuerden que el lenguaje va a ser acorde al tema literario que nosotros estemos hablando. Ahora bien, ¿a qué se refiere todo esto? La estructura siempre va a tener un inicio, un desarrollo y un final. Eso no lo vamos a perder de vista. El contenido. Bueno, el contenido puede ser algo que a mí me va a ayudar para acrecentar un conocimiento, me va a ayudar para reflexionar, por ejemplo, un libro de superación, ¿verdad? Podría ser una tesis, me está informando, ¿verdad?, sobre un estudio académico o un poema. Y en un momento dijimos que también están incluidos dentro de los mismos reportajes, en relación a noticias periodísticas o en un momento determinado chistes o cuentos de entretenimiento. Ahí ya nosotros encontramos un contenido y vamos a encontrar un lenguaje. Lenguaje que en su momento va a ser referido según las edades. En muchas ocasiones se ha reiterado, ¿verdad? El lenguaje va a variar según la necesidad. No es lo mismo dirigirnos a un niño, dirigirnos a adolescentes o dirigirnos a personas adultas o adultos mayores. Entonces, ese lenguaje es según el género literario, el contenido que nos pueda presentar como tal. Dentro de los géneros literarios, entonces vamos a encontrar poesía, y ya hemos hablado mucho de lo que refiere a la poesía. Va a tener entonces la poesía un lenguaje especial, va a tener posiblemente metáforas, puede tener un lenguaje poético específicamente, es decir, palabras que son rebuscadas y que tienen un contenido sobre belleza y va a tener una métrica, va a tener una rima, pueden ser versos o puede ser una prosa. Vean cómo se presenta entonces ya esta parte. La narrativa, pues ya sabemos nosotros que las partes de la narración es que tiene que haber un narrador, tiene que haber personajes, tiene que haber un contexto o un ambiente, tiene que tener una trama, ¿verdad? O una situación que venga a desestabilizar a los personajes. El drama, pues vamos a tener la misma situación, un contexto, personajes y la situación que se presente dentro del drama. El ensayo como tal dijimos que es una estructura de un escrito personal que viene a generar una reflexión acerca de un tema. La reflexión o convencer, ¿verdad?, a una persona a que algo es bueno o que algo es malo como tal. Estos son entonces los géneros literarios que nosotros vamos a encontrar específicamente. Poesía, narrativa, drama y parte de lo que es el ensayo como tal. Acá, ¿qué es lo que vamos a ir clasificando en cada uno? Pues según el contenido y la estructura que nosotros encontremos dentro de los mismos. Por ejemplo, dentro de la poesía, pues dijimos, va poemas de amor, poemas a la naturaleza, etcétera. Narrativa.
pues son todas las historias en donde nosotros encontramos específicamente un narrador, ¿verdad? Dentro del drama, pues vamos a encontrar posiblemente novelas, ¿verdad? O series específicamente. Y en el ensayo, pues cualquier tema que las personas puedan abordar en relación al mismo. Muy bien. Entonces, hasta aquí concluimos nuestro tema. Vimos para el día de hoy, y será parte, ¿verdad?, de lo que vamos a someter como tal a la evaluación, los textos literarios, que fue el complemento que teníamos pendiente, que es un ensayo literario como tal, cuáles son las partes del ensayo literario y en relación a cuáles son los géneros literarios específicamente. Hasta aquí vamos a dejar nuestra clase y vamos a completar con la fase que nos corresponde para el día de hoy.